Hola, 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 Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR en estos días tan calurosos que nos han tocado vivir aquí en Málaga, por lo menos con esta ola de calor a la que estamos enfrentándonos ahora. Ayer hubo el famoso Terral de aquí de Málaga y bueno, pues aunque se pase un poquito regular, no dejan de llegar las noticias, concretamente de Meta. Vamos a comentar algunas noticias breves que han surgido y además vamos a hacer dos reviews en el día de hoy, una concretamente para un juego de PC de pantalla, Night of the Dead o La Noche de los Muertos, y el siguiente que será What's the Bat, un juego muy entretenido, muy apropiado para el público juvenil y que vamos a analizar en sus versiones de Quest y de PSVR. Bien, pero vamos primero con esas noticias que os comentaba. Lo primero que quiero comentaros o hablaros es de las Meta Codec Avatars. Ya sabéis que son esos avatares avanzados, casi fotorrealistas, que está preparando Meta para sus próximos lanzamientos en cuanto a visores. ¿Se ha sabido alguna información más acerca de estos Metacodec Avatars? Y concretamente se prevé con bastante exactitud que Meta estaría ya dando los últimos toques a esta tecnología, pero no sería hasta 2027 cuando se lanzaría junto con las MetaQuest Pro 2, ¿de acuerdo? En 2027. Esto, lógicamente, para que pueda desarrollarse estos Metacodec Avatars en su plenitud, pues lógicamente tienen que disponer de un visor que tenga facial tracking y eye tracking, con lo cual indirectamente esta noticia nos está en cierta manera confirmando que esas MetaQuest Pro 2, perdón, tendrán tanto eye tracking como facial tracking. Se supone que estos Metacodec Avatars irán incluidos sobre todo en el tema de llamadas a través de Messenger o a través de lo que es WhatsApp. Pero lógicamente esta tecnología, pues en cierta manera, aunque ya lleva más tiempo incluso que las tecnologías al respecto de Apple, pues viene un poco para hacer, para contrarrestar, digamos así, la tecnología en este sentido de Apple. Pues ya digo, llegará en 2027 a visores MetaQuest Pro 2. No se dice nada o no se menciona nada en esta filtración sobre las MetaQuest 4 o MetaQuest 4S. Vale, por otro lado también deciros que parece que esta tecnología de las Meta Codec Avatars podría llegar también a visores como MetaQuest 2 o MetaQuest 3, pero en una versión mucho más básica que se basaría en la predicción a través del audio de la inteligencia artificial que está desarrollando Meta. Por tanto, no sería, o sea, no podríamos ver en unas MetaQuest 2 o MetaQuest 3 esta tecnología en su plenitud, pero sí a lo mejor a un nivel muy básico, ¿de acuerdo? Por tanto, pues podría haber una versión premium de esta tecnología de MetaCodec Avatars en visores MetaQuest Pro 2, no sabemos si MetaQuest 4 o no, y demás, y después que en visores de inferior grado, que en ese momento cuando salieran las MetaQuest Pro 2 en 2027, lógicamente las MetaQuest 3 ya estarían muy antiguas, pues ahí tendríamos disponible un metacodec avatars, pero mucho más sencillos, mucho más básicos. ¿De acuerdo? Pues esta es la primera noticia que os quería comentar sobre Meta. La siguiente noticia es que ya muchos habréis apreciado que la aplicación de Meta para móviles ha cambiado totalmente. Ahí estáis viendo a un lado de mí una imagen que he grabado de la propia aplicación. A mí personalmente está viendo muchas críticas con esta aplicación. Ha cambiado incluso el nombre, el logo, lo ha cambiado todo. Y ya os estáis viendo ahí en las imágenes y está viendo un poco de crítica porque parece ser, yo no lo considero tanto así, pero parece que hay ciertas funciones que han sido priorizadas por Meta en la primera pantalla que nos aparece y que otras funciones pues han quedado un poco más difíciles de alcanzar. Yo no lo veo así, a mí la verdad que el cambio visual que ha tenido la aplicación me ha gustado, me parece que está chulo, que está fresco, me parece que todo, quizá a lo mejor al principio para acostumbrarnos tenemos que buscar donde hay ciertas cosas, pero yo no le veo la verdad que yo la veo como una mejora en definitiva. Y lógicamente es un paso más también, que es lo que por lo que traía esta noticia, un paso más en esa preparación que está realizando Meta en todos los sentidos para la llegada de no solo de Meta Horizon OS en todas sus consecuencias, el sistema operativo, sino también para la llegada de las MetaQuest
3S, que ya sabemos que con toda probabilidad se anunciarán en septiembre, a finales de septiembre en la MetaConnect. Ojalá que con muchos títulos que no se hayan anunciado previamente que se estrenasen con el lanzamiento de este visor. Y además, lógicamente, que serán compatibles también con MetaQuest 3, etcétera. Bien, y la última noticia relacionada con Meta que os quería comentar es el hecho de, en este caso nos vamos al área de las gafas, digamos así, no de realidad virtual, sino esas gafas Ray-Ban que ya sacó Meta para realidad aumentada. Y en este sentido está habiendo un poquito de polémica porque parece ser que Google se está metiendo un poco donde no le llaman en cierta manera y quiere un poco también contar con concretamente la compañía Essilor-Luxottica, que es la que es responsable de Ray-Ban y demás, para lo que se refiere a implementar dentro de esas gafas posibles que salieran con Google su inteligencia artificial Gemini, ¿no? O ChatGPT, que también se conoce, en contraprestación con la de Meta, con la Meta IA, digamos, y la inteligencia artificial de Meta. Bueno, lógicamente se ha rumorado en un principio que Meta iba a dejar de colaborar con Ray-Ban, que ya era el que iba a patrocinar en cierta manera esas gafas, nuevo modelo de gafas que se supone que van a salir en este 2024 en este sentido, o en 2025. Bueno, yo creo que han dicho por ahí que en 2024, pero ya uno se pierde un poco las fechas, pero que saldrá en breve, en poco tiempo, pues podría tener otro patrocinador. Pero hace muy poco leí yo una noticia en un medio indicado al respecto, Mixed concretamente, y pues nos decía que básicamente Meta tenía un plan para evitar que Google pudiera entrar o hacerle competencia en su propio terreno respecto a gafas de realidad aumentada. Ya sabemos que desde que Google digamos así, le echó la mano a Meta para que adoptara Android XR, su sistema operativo, y Meta se negase porque ya tenía desarrollado Meta Horizon OS, pues ahí ha entrado un poco un conflicto entre ambas compañías e intentan un poco, hablando en plata, hacerse la puñeta unas a otras. Y en este caso, pues Google ha querido un poco meterse en ese área de la realidad aumentada para generar unas gafas ellos mismos, pero quitándole el partner o el patrocinador a la propia Meta, y Meta pues tiene ya un plan, y el plan pasaría por invertir, comprar acciones de esta compañía de Essilor-Luxottica para asegurarse de que Google, un 5% concretamente, para tener poder de decisión y asegurarse que Google no entre en su terreno, digamos así, ¿no? Pues esta es la noticia que os quería comentar un poco. No es el ámbito que a mí más me interesa ahora mismo en el sentido de las noticias que os comparto, pero es una noticia que en cierta manera tiene su repercusión y por tanto pues no está mal que la sepáis, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a pasar entonces ahora a las dos reviews que os he preparado para el día de hoy. Concretamente la primera es Night of the Dead. Lo primero, dar las gracias a sus creadores por haberme ofrecido una key para poder hacer esta pequeña review en nuestro canal, en ReverQuest VR. Este es un juego de pantalla y es un juego básicamente de supervivencia en un mundo apocalíptico de zombies, una situación que ya tenemos más que vista. Y que, bueno, pues en este caso tenemos vistas en primera persona y en tercera persona. Podemos con el uso del mando cambiar entre ambas vistas. Y el juego, bueno, pues somos una especie de, yo no sé si definirlo como un androide o algo así parecido, o un ser humano con ciertas habilidades, que estamos encerrados en una central experimental y demás, y bueno, pues tenemos que salir al mundo una vez que ha habido un apocalipsis e intentar sobrevivir aparte de en ese mundo semiabierto, aparte de, pues lógicamente tendremos que luchar contra infinidad de hordas zombies, etcétera, etcétera. En este sentido, el juego, por lo que yo he podido ver, tampoco te ofrece demasiada novedad. Visualmente, pues el juego está correcto, quizá no es el juego que gráficamente me haya llamado más la atención en este ámbito, pero está correcto, está bastante bien, los escenarios, etcétera, etcétera. Quizá a lo mejor le falta un poquito de nitidez para mi forma de ver. Y por otro lado, pues el juego va perfectamente fluido. En el ámbito sonoro, pues cumple adecuadamente, tampoco es que sea nada del otro mundo. Por cierto, sí quiero destacar en el aspecto visual el tema de la iluminación y demás, que sí destaca mucho con el uso de Lumen, de la tecnología Lumen. Y bueno, pues el juego está correcto simplemente. Y después en cuanto a jugabilidad, bueno, yo tampoco, la verdad que el juego no me ha enganchado en exceso.
He estado jugando un buen rato, ahí estáis viendo imágenes de la partida y demás. Y bueno, pues es un juego lógicamente que requiere de bastante tiempo para sacarle todo el jugo. Sí es verdad que tiene muchas facetas de configuración, de posibilidad de mejoras conforme avanzamos en el juego, etcétera, etcétera. Pero sí, tengo que ser sincero y en principio no es un título que me haya enganchado a mí de primeras. Lo veo en definitiva, resumiendo un poco, porque tampoco es un juego que nos aporte grandes cosas a todo lo que ya tenemos en este sentido de las apocalipsis zombies, juegos de supervivencia, etcétera. Bueno, pues lo he visto que es un título correcto, que puede, por la temática, puede llamar la atención a cierto público, pero que sin duda alguna, bajo mi punto de vista, puede haber títulos un poco más atractivos en este ámbito que este The Night of the Dead. Pero bueno, si eres muy fan de este tipo de juegos, pues lo puedes probar porque tampoco es demasiado caro. Y el juego, que es para PC, como he dicho antes, pues está bien. Tampoco, ya digo, a mí personalmente no me ha enganchado, pero en todas sus facetas cumple adecuadamente, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a pasar a un juego ya propiamente de VR, que es What's the Bat. También da las gracias a sus creadores por la review, perdón, por la key, por la key que nos han ofrecido para hacer esta review, tanto de su versión en PSVR como de su versión de visores Quest. Y bueno, pues es un juego en este caso que está muy claramente dirigido al público infantil. Es un juego en el cual vamos a pasar por distintos mundos, digamos así, vamos a llamarlo así, en los cuales el único instrumento que vamos a tener para superar los distintos minijuegos que se nos van a plantear es a través de unos bates de béisbol. De ahí que se llame What's the Bat. También hay otro de la misma saga de juegos que estaba disponible anteriormente, y este concretamente pues nos pone la tesitura de que con 2 bates de béisbol tenemos que hacer todos los minijuegos que se nos plantean. La verdad es que es un juego muy entretenido, se ve claramente que está dirigido al público infantil, son minijuegos muy originales, la verdad, muy divertidos, muy... a mí personalmente, que tampoco soy precisamente un niño, pues he estado ahí enganchado bastante tiempo. Es un juego que te engancha porque son juegos, minijuegos, ya digo, originales en el sentido de cómo están planteados, para que todo con solo unos bates tú puedas superar las distintas escenas, los distintos retos a los que se nos proponen. Y además, pues ya digo, tiene una envoltura así con unos gráficos tipo cartoon muy graciosos, con un elefante ahí azul bastante curioso que también nos va a ayudar en determinadas cuestiones. Y hay pruebas tan originales como que nos ponen una canasta en la cabeza y con la propia cabeza del visor tenemos que hacer que ese elefante azul enceste en nuestra cesta, valga la redundancia. Vamos a pintar, además es un juego que te da libertad al público más joven, incluso a los más adultos, a hacer trastadas que a lo mejor en la realidad nos zurrarían, digamos así, o nos echarían la reprimenda, pero que en este juego podemos hacer sin ningún tipo de problema. A mí me parece un juego muy original, muy divertido para los chicos, incluso para la familia, para que tanto por cierto que tiene subtítulos en castellano, para que la familia pueda jugar en padres y hijos juntos y divertirse. La verdad que es un juego muy original y muy interesante. En el nivel visual, o en el aspecto visual, el juego cumple en ambas versiones, tanto en Quest como en PSVR. Son prácticamente idénticas. Es verdad que PSVR quizá tiene un puntillo más de nitidez, pero la diferencia es insignificante. Por tanto, si no tienes un PC, puedes comprarte la versión de Quest con toda tranquilidad, porque prácticamente el juego es idéntico en ambas versiones, en lo visual, en lo sonoro e incluso en las mecánicas VR. Bueno, en lo visual también el juego va perfectamente fluido en ambas versiones. Ya digo que los escenarios no son demasiado complejos, sí son muy coloristas, muy infantilizados, digamos así, para tanto al público adulto, llevarnos a esa faceta infantil de cada uno de nosotros, como al público más infantil, pues divertirles sin ponerles ningún límite. Y lo curioso del juego, ya digo, es que todos los minijuegos que se nos presentan, que son bastantes, pues todos hay que manejarlos con un bate, en el cual la mayoría de las veces lo que tenemos que es dar con una pelotita en cierta manera, o con distintos objetos, a una copa que hay ahí, que es como nuestro premio para pasar las diferentes pues pruebas que se nos plantean.
En cuanto al aspecto sonoro, pues la música también nos acompaña, es muy divertida, muy amena, y también los efectos de sonido están bastante chulos y se nota también el sonido ambisónico a pesar de ser un juego más simplista en ese sentido, pero está bastante bien. Lógicamente a un juego de este tipo no le vamos a exigir que tenga colisiones y demás, aunque las tiene, tengo que destacar que las tiene, lo cual me ha llamado la atención muy positivamente, porque el hecho de que sea un juego infantil, de que sea un juego de este tipo, no implica que no tengamos y cumplamos las normas básicas de un buen juego de VR, y en este caso sí tiene colisiones, aunque no sería tan exigible. Y en cuanto a las mecánicas VR, pues prácticamente las propias de tener unos bates en vez de manos, y el manejo, la verdad que las físicas y demás del juego están muy bien hechas para cuando coges objetos con los bates y la física del objeto balanceándose, etcétera. Es todo se siente muy dinámico y muy real, digamos así, en cuanto a los movimientos, no se notan enlatados ni nada. Y pues básicamente esas son las mecánicas que tiene. Vamos a interactuar con esos bates, con distintos instrumentos, distintas máquinas, etcétera. Y todo se hace de una manera muy real, muy chula. Y todo esto yo creo que viene sobre todo por el hecho de que pues las físicas que han trabajado los chicos creadores del juego están muy bien trabajadas. Por tanto, mi enhorabuena en este sentido. Más allá de esto, pues no hay más mecánicas VR, porque tampoco el juego, como está planteado, requiere de nada más. Por tanto, mi enhorabuena a los chicos de What's the Bat. Y si quieres un juego entretenido, un juego que tanto en su versión PSVR como Quest son prácticamente idénticos, un juego con el que podáis jugar con vuestros hijos, con vuestros abuelos, etcétera, con toda libertad, porque además es un juego totalmente estático, con lo cual nos permite a cualquier persona de cualquier edad poder disfrutarlo y echarse unas risas con la familia, pues este What's the Bat está muy bien en este sentido y os lo recomiendo. Lógicamente, como siempre, si tengo la posibilidad, os dejaré un referido para la versión de Quest en la zona de descripción de este vídeo o en nuestro canal de Telegram para estas cuestiones. Pues nada más, Reverquest maníacos, espero que os haya parecido interesante todo el vídeo que os he planteado, tanto esas pequeñas noticias de Meta que me parecen interesantes, aunque no sean tan bombazo, digamos así, como esa filtración de esas MetaQuest 4 y 4S y las MetaQuest Pro 2, pero al menos son pequeñas noticias que nos van un poco dando pequeños apuntes sobre lo que va a ir viniendo en el futuro al mundo de la VR, AR y XR. Y los juegos, pues ya lo habéis visto, que bueno, pues están bien los que hemos tocado en el día de hoy, especialmente centrándonos en la VR, ese What's the Bat, que yo recomiendo mucho por ser divertido y familiar. Nos vemos pronto, Reverquest maníacos. Dejad vuestros me gusta, vuestros comentarios y dudas, y suscribíos si no lo habéis hecho ya. Hasta mañana, que paséis un buen día y nos vemos pronto. Chao.